buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos siempre en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy tenemos el honor de estar bien acompañados aquí en la sala de redacción de nuestro periódico. Está con nosotros don Olvan Valladares, un reconocido analista político, economista y empresario de nuestro país. Bienvenido, don Olvan. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Lilian, por la invitación. Es un placer estar con Proceso Digital. Bueno, don Olvan, son tantos los temas que quisiéramos abarcar, pero bueno, lastimosamente el tiempo no nos da mucho, entonces sí, vamos a tratar de avanzar en algunos temas puntuales. Don Olvan, en primer lugar, ¿a qué se debe que pareciera que Honduras no avanza y más bien ya vemos un poco de desesperanza? Muchos hasta se atreven a decir, este barco se nos hunde, seguimos con los mismos problemas estructurales: desempleo, pobreza, educación, salud. Hace muchísimos años, en un intento con mi partido, el PIMO, de crear una nueva Honduras que fuera una Honduras más justa, más respetuosa de las leyes, más entregada al desarrollo humano, no tanto al desarrollo físico del país, sino al desarrollo humano de nuestra gente, que abandonáramos las líneas o los puestos tan vergonzosos que teníamos en analfabetismo, en insalubridad, que por un tiempo en los años 50 logramos establecer un sistema de salud que era bastante bueno, erradicamos la malaria, el paludismo, fuimos un modelo mundial, y aquí venían de países incluso de Asia y de África a ver qué era lo que habíamos hecho nosotros en la erradicación del paludismo. Hoy, imagínense, en pleno siglo XXI, a la mitad ya casi del siglo XXI, una cuarta parte, y estamos luchando contra el dengue. Y todavía luchamos contra otras enfermedades infecciosas, lo que se llaman hidrocontagiosas, que se transmiten por el agua, que no es salubre. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué en vez de avanzar, aunque sea poco a poco, aparentamos estar retrocediendo? Cuando en el 80 hicimos el intento por salirnos de la égida militar en la administración del Estado y entregarle a los civiles, los que estuvimos en aquella gesta pensamos que iba a ser un parteaguas, que íbamos a ver la luz, y que pensábamos que los procesos electorales iban a ser modelos de transparencia, de limpieza, de equidad. Y sin embargo, los logros que hemos hecho, que hicimos en tantas décadas después del 80 para acá, parece que se esfumaran y parece que no tuvieran tenido la importancia que nosotros dimos en aquel tiempo, al punto que a estas alturas no tenemos una nueva ley electoral, no hemos podido erradicar el fraude en las mesas electorales, tenemos todavía incluso el fraccionamiento de los partidos tradicionales, que eso es significativo de que el pueblo está modificando sus acciones. Entonces, todo este panorama que estamos ahora viendo y que nos llena de ansiedad, porque creemos siempre, los hondureños hemos creído que nos abocamos a un proceso electoral y que ese va a ser el cambio de nuestras vidas. Y sin embargo, vemos en los últimos tiempos que en vez de avanzar, o nos estancamos más o retrocedemos. Y eso no es bueno, porque he estado viendo las estadísticas del desarrollo comercial, empresarial, de las inversiones, y resulta que estamos a la cola, a la saga. Estamos compitiendo con Nicaragua, que sufrió 10 años de guerra civil, muchos muertos, de una dictadura ahora que ya lleva bastante tiempo, y sin embargo estamos casi parejos con ella. Eso no puede ser. Tenemos todos los recursos naturales, tenemos la posición estratégica, geoestratégica en la mera cintura del continente americano, con 2 océanos, con recursos turísticos extraordinarios, y sin embargo no parece que nuestra conducción del Estado, no nos equivocamos cada vez que vamos a las urnas cada 4 años, y que no hemos podido estructurar gobiernos que estén abocados precisamente al desarrollo del país.
Sí, precisamente, don Elvan, hablaba usted de la parte económica, usted también como economista y como empresario que ha sido, ¿cómo analiza ahora puntualmente el tema de, por ejemplo, las reservas internacionales nos están viniendo abajo? Se denuncia cada día que hay incluso escasez de dólares y también la competitividad que está perdiendo el país. Es que son muchos factores y da la impresión, Lilian, que nuestras autoridades monetarias, nuestras autoridades en el campo de la economía e incluso de la misma hacienda pública, finanzas, que se le llama ahora, no están conscientes de lo que está pasando. Miren, el problema de los dólares no es que esta crisis es inédita, no. Ya habíamos tenido crisis de dólares, pero era por otras circunstancias. En los años 80, 90 hubo crisis muy fuertes cuando se empezó a caer el empire en relación con el 2 por 1 tradicional que teníamos. Eso fue en el régimen de don Bernardo Callejas, cuando empezamos a tener problemas del mercado negro en dólares. Tuvimos una situación bastante complicada, pero hoy el problema radica en que además de los problemas estrictamente monetarios que tenemos, también está el problema de la zozobra, de la ansiedad generalizada, de la falta de inversión, no por un fenómeno de la naturaleza que se pueda medir meteorológicamente, no, es porque no hay confianza en lo que el país está haciendo ni para dónde vamos. Y eso es lo peor que le puede pasar a una economía que entra en ese estancamiento precisamente porque la inversión se aleja, particularmente la inversión extranjera. Y aquí vale la pena hacer notar algo. Mire, Honduras nunca ha sido una cuna de capitales. Estas personas que hablan todos los días y que dicen es que tenemos que salir del capitalismo, jamás entramos al capitalismo, nunca. Nos quedamos en el mercantilismo, si acaso, en una economía casi agrícola, rudimentaria, primitiva. Todavía estamos sembrando en muchos lados con chuzo. No hemos podido mecanizar, no hemos podido, a pesar de que hace 30, 40 años, algunas voces en el país, incluso la del doctor Enrique Aguilar Paz, que acaba de fallecer hace unas cuantas horas, advirtió cuando él fue candidato a la presidencia que una de las urgencias que teníamos en Honduras era precisamente el establecimiento de represas, y él llamaba a su proyecto Premura, que eran las presas municipales de riego y agua potable. Como él era médico y saludista, entonces estaba preocupado por el agua potable porque decía, los niños se nos mueren de gastroenteritis, entonces tenemos que llevar agua potable a todos los municipios del país. Imagínense que eso lo dijo hace 30 y pico de años. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué más ha pasado? ¿Por qué hasta ahora, incluso en Tegucigalpa, con una población que alcanza casi 1.700.000 habitantes, cómo es posible que hasta ahora se está pensando en hacer una represa? No se hacía una represa desde que se hizo Concepción hace un montón de tiempo. Entonces, somos lentos en el actual y no hay siquiera visión, no hay actitud de estadistas. Nos hemos pasado los últimos 3 años desayunando, almorzando y cenando política. Pero si fuera política de alto nivel, entonces uno diría, bueno, está bien, ni modo, necesitamos la política para poder establecer las plataformas de desarrollo. Pero ni siquiera es eso. La política que nos hemos tenido que pagar todos los hondureños ha sido muy pobre. Es la política del insulto, el estilo de la zancadilla, de la trampa, de la corrupción, y eso es lo que nos tiene precisamente estancados. Sí, con este contexto que precisamente plantea usted, don Orban, de la polarización que estamos viviendo en la sociedad y bueno, este odio que se da en los partidos políticos, ¿cómo analiza ya el previo a un proceso electoral que se nos acerca en cuanto a los partidos tradicionales y igual pues los otros partidos? Lilian,
La historia nos indica, por eso es que hay que leerla y analizarla objetivamente, que antes de los años 40, Honduras era uno de los países más subdesarrollados del área centroamericana, precisamente por las revueltas, por el odio que existía entre las dos figuras políticas que era el Partido Nacional, el Partido Conservador, y lo que se llamaba el ala liberal. Ahí recuerdo yo que estaría muy niño, pero los cuentos de antaño nos dicen que incluso las familias no se podían mezclar. Cuando una hija de un matrimonio de la familia tenía enamoramiento con un joven que por muchas gracias que tuviera y mucho futuro que tuviera, pero si era del Partido Nacional, había fricción. Era algo así como lo que existía entre católicos y evangélicos en aquel tiempo, llamado más protestantes. Esa agresividad que existía, que era perjudicial desde todo punto de vista, ha resurgido paradójicamente cuando ya estamos entrando a la mitad, al segundo cuarto del siglo XXI. Ya deberíamos haber erradicado estas cosas hace mucho tiempo, porque esto nos distrae, nos quita energías para poder salir adelante. Entonces, ¿cómo se quita el odio? Y yo le decía a unos medios de comunicación en una entrevista hace algún tiempo, mire, necesitamos que esta generación mía, porque ya la anterior ya se murió, ya falleció, pero esta generación mía desaparezca del plan. Y de repente la siguiente que nos sigue también, porque hay muchos bebesaurios que salieron peor que los padres, y lo estamos viendo en este ejercicio, una cantidad de funcionarios jóvenes que lo que hacen es sencillamente exacerbar los ánimos, establecer las pugnas ideológicas, pretender que le entienden a una tendencia de cierto pensamiento que no es hondureño, no va de acuerdo con nuestra idiosincrasia, y lo que se han encargado es precisamente de estar incluso amenazando con la violencia física. Ya no tanto la violencia que se nos da a través de los medios y las noticias tendenciosas, sino que ya amenazando con la violencia física, el uso del guarizama para amedrentar a la oposición. Esas cosas no deben ocurrir en Honduras, no deberían estar ocurriendo. Y más bien deberíamos estar haciendo acopio de los mejores talentos, porque lamentablemente el otro fenómeno que estamos padeciendo en este momento es la migración. Antes se nos iba la mano de obra no calificada, se nos emigraba la gente de las zonas agrícolas que eran tan importantes para el desarrollo de los pequeños productores agrícolas, esos que nos dan alimento a nosotros que no podemos sembrar nada en las calles pavimentadas. Es el campesino que está allá afuera, el que nos proporciona todo lo que nosotros somos, alimento. Y sin embargo, esta emigración que se fue originalmente, fíjese usted, necesita, originalmente emigraban a los polos de desarrollo, particularmente de las maquilas. Y mire el fenómeno, emigraban primero las jóvenes, mujeres solteras que no eran madres, porque el empleo era preferiblemente para mujeres, porque tienen ese don de poder trabajar de la manera más específica, más detallada que el hombre un poquito más torpe para manejar ciertos equipos pequeños. El hombre está hecho para manejar grandes maquinarias, pero no el arte de confeccionar ropa. Y cuando uno hacía giras alrededor del país, se fijaba que detrás de las jóvenes mujeres iban los jóvenes varones, pero los jóvenes varones los mira usted allá en Choloma y en San Manuel y en Búfalo, jugando fútbol en las canchas de tierra o en las canchas bonitas de grama que hay en el norte. O sea, se iban detrás de las muchachas a hacer nada.
pero esa migración debilitó el campo. Cuando nosotros nos protestamos porque la canasta básica se escala en los costos de alimentos, no nos ponemos a pensar que el problema elemental es que no hay suficiente producción, y no hay suficiente producción porque el pequeño productor, el microempresario agrícola, que antes tenía la mano de obra de 4 o 5, entre los cuales estaban 3 hijos y los hijos del vecino, esos muchachos emigraron y se quedaron los viejos manejando el predio relativamente pequeño, y ese predio lo tuvieron que reducir porque las fuerzas ya no les daban para una plantación más grande. Y eso repercute en la reducción del producto alimenticio en los mercados. Y la ley de los precios, la ley de precios está en oferta y la demanda. Entre menos oferta de productos en el mercado, más elevación de los precios. Eso es lo que estamos pagando en este momento. No es el acaparamiento, no son los comerciantes de los mercados populares los que tienen la culpa. Es sencillamente en el Perú. Pero nuestros gobiernos, de lo último que se preocupan es precisamente de eso. No hay políticas que estimulen la producción agrícola. Mire usted, y esto primera vez que lo voy a decir, porque es una observación que he tenido. El gobierno de la República eroga anualmente una gran cantidad de millones para satisfacer las demandas de los dueños de los transportes públicos. Millones. Se les da porque sencillamente los gobiernos se cuidan de que no se escalen los precios del transporte, porque va a tener un pueblo en las calles protestando, y porque el poder que tienen los propietarios de las empresas, que son limitados también, no crea que cada bus que uno ve en las calles es porque tiene un propietario, no. Hay propietarios que tienen 20 y 30 unidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero al campesinado, ¿qué se le lleva? ¿Se le dan los millones a cada quien, dueño y propietario de un predio que produce alimentos? No, se le da un suministro de tal vez un fertilizante, pocos de insecticida, alguna pala, hasta ahí llegó. Pero lo demás, facilidades para acceder a los mercados no existen, facilidades de crédito bancario privado no existen, y si existen está a tasas exorbitantes que el mercado no da, precisamente porque los precios no pueden estirarse más allá de lo que la gente está dispuesta a pagar por ello. ¿Y cómo se podría revertir esto? Con políticas agrícolas, políticas nacionales, pero políticas, no proyectos, porque aquí funcionamos mucho a base de proyectos. Hacemos un proyectito para sembrar papas en Intibucá, un proyectito para ayudar a sembrar frijoles. No, tienen que ser políticas permanentes de apoyo y de promoción. Y aquí es donde tenemos que introducir un nuevo elemento también, y es que esta dialéctica ideológica importada, que no nos ha traído ningún beneficio más que la fricción entre las familias hondureñas. Usted tiene por un lado el Estado proteccionista, el Estado paternalista, el Estado que pretende dar todo, subsidiar, otorgar canonjías. Y por otro lado está el Estado espectador, el que se va al estadio, se queda en las gradas del gobierno, viendo que los jugadores allá pueden destrozarse las chimpinías a patadas, y no hace nada, sino que deje que los agiotistas, los acaparadores, los usurpadores, los abusadores hagan de lo que quieran. Pero existe un tercer estado que no es ni el paternalista ni el observador, sino que el Estado promotor. El Estado tiene que ser un promotor de todo, tiene que ir a todos los campos de producción de bienes y servicios y preguntar qué necesita que el Estado haga por usted para que usted pueda prosperar. Yo lo voy a medir a usted por el número de empleos que me va a dar en un año.
Así lo voy a medir. No lo voy a medir por los impuestos que me paguen. No me importan los impuestos que me paguen. Pero si usted me puede emplear 10 personas, yo me voy a hacer loco con los impuestos que debían recordar. Por eso es que es equivocado esta política, esta estrategia que ha utilizado el gobierno actual, en el sentido de achacarle a los subsidios de ciertas empresas, decirles que han estado abusando de las canonjías. No. Cuando yo les pregunto, yo nunca fui partidario ciego de las maquilas, porque para mí las maquilas eran una muleta para ayudarnos a caminar, pero no era el caminar permanentemente. Entonces nosotros teníamos que curar para que la gente pudiera caminar largos trechos. La maquila llegó a 150.000 empleos y ahí se estancó. Y se estancó porque depende de otros factores. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no siguió viniendo la maquila? ¿Por qué se fueron a Nicaragua y se fueron a El Salvador ahora que se les están abriendo las puertas? Guatemala está otorgando franquicias, está otorgando beneficios que nunca los hemos visto aquí. Y nos quejamos entonces de que no viene la inversión, porque no hay seguridad jurídica, porque la gente no quiere venir a arriesgar sus capitales si va a tener un gobierno que lo va a estar condenando precisamente porque creó su propio capital. Yo le decía hace un ratito que en Honduras no había sido un país de capitales, nunca había sido un país capitalista. Aquí los que se arriesgan, pero tienen el riesgo en el bolígrafo con el cual firman los pagarés en los bancos. No hay gente que diga voy a utilizar, como en Guatemala o El Salvador, a la misma Costa Rica, que los millonarios empresarios guatemaltecos, si se reúnen 10, pueden poner sobre una mesa 2 millones, 3 millones de dólares para emprender cualquier cosa nueva. En Honduras no. En Honduras los pocos empresarios aguerridos que hay, valientes, tienen que ir al banco primero a pedirles préstamo. Y eso es limitante. Eso es como estar con una esposa en la muñeca, esperando a ver que Dios les mande maná del cielo. Esa es la situación que tenemos. Sí, don Armando, hablando de la parte ya jurídica y el tema judicial, usted pues formó parte de la comisión para el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un proceso que fue pues halagado por muchos, fueron más buenas las críticas que las malas. ¿Cómo ha visto usted el avance precisamente ahora de esos magistrados que llegaron a la Corte Suprema de Justicia? ¿Y cambiaría algo en el proceso en futuras elecciones de funcionarios de alto nivel? Mire, yo creo que el procedimiento que se empleó es el correcto hasta este momento, mientras no nos podamos idear algo diferente y transformador, pero sobre todo que garantice la transparencia y la buena escogencia de los candidatos a ocupar los puestos de magistrado. Le voy a hablar como ex miembro de la Junta Nominadora. En la Junta Nominadora lo que menos privó, y yo diría que estuvo ausente totalmente, fueron las inclinaciones del tipo político. Yo siempre les dije, este es un proceso de autoeliminación. O sea, es un proceso donde cada aspirante se sometió a las pruebas objetivas, donde ninguno de los de la Junta Denominadora utilizamos ningún tipo de influencia, ni eran los que corregíamos exámenes, ni éramos los que favorecíamos o no favorecíamos a los candidatos. En ese sentido, se eliminó aquellas manos peludas que habían existido en otros procesos, por emplear una figura que el pueblo de ellos la conoce. Entonces, una vez que culminó el proceso, yo le decía, este es un proceso, repito, de autoeliminación. La Junta Nominadora no eliminó a nadie. La Junta Nominadora se llevó objetivamente
de acuerdo con los resultados que se iban teniendo en las pruebas. Hubo pruebas psicométricas, hubo pruebas de capacidad profesional, hubo examen de su trayectoria, tanto en el plano privado como en el campo de sus actuaciones públicas, una cantidad de valores que se tuvieron que hacer. Cuando se llega al Congreso de la República es cuando toda esa pirámide estructurada con una base sólida se desmorona. ¿Y por qué? Porque entonces surgen los intereses, las conveniencias de que fulano de tal, y entonces es cuando empezamos a identificar a los candidatos por su filiación política, cosa que nunca. Yo fui miembro de la comisión de la Junta y jamás averigüé de qué partido era la gente, hasta que ya llegaron al Congreso. Es que diga, fulano de tal, yo creía que estaba en X partido, y no es cierto, está en otro, y así por el estilo. U otros que sencillamente nunca habían participado en política. Pero ahí es en donde se da precisamente el teje y maneje y la manipulación de las escogencias de los candidatos. Y eso no es lo que se perseguía. Desde el principio, desde que se hizo la transformación de la Constitución de la República para crear el mecanismo de la nominación por un cuerpo aparte del Congreso de la República, pero de alguna manera se la agenciaron los politiqueros del turno en el Palacio Legislativo para manipular. Ahora bien, ¿qué es lo que yo le puedo objetar a los que sacamos? Sigo pensando que de acuerdo con sus evaluaciones, esa gente que quedó ahí es una gente que estaba en los primeros lugares. Pero el problema es que nosotros no podemos gobernar o no podemos detectar con certitud cuál va a ser su actuación ya cuando les brote el espíritu partidario, y sobre todo no necesariamente el espíritu partidario, su espíritu de sometimiento a las voluntades de los caciques de los partidos políticos. Eso es lo que el pueblo hondureño debe no permitir. O sea, una persona que tiene la suerte de ser elegida por 7 años con un salario envidiable, que no lo ganan de tantas, y multiplique usted un salario mínimo de un obrero y usted se va a 200,000 y pico de lempiras de un funcionario público. Usted se pregunta, ¿hay justicia en eso? O sea, hay capacidades tan grandes como para que uno pueda decir, no voy a desperdiciar este elemento, lo tengo que traer a cualquier costo. Esto es como que si fuera un equipo de fútbol que tiene una estrella que la quiere traer e incorporar a su equipo y tiene que pagar lo que vale. Pues así es, pero uno tiene que garantizarse que el rendimiento que van a tener, no solo los magistrados de la Corte Suprema, cualquier funcionario que esté devengando salarios con recursos del pueblo hondureño, esos recursos que le cuesta tanto al pueblo aportar. Entonces, repito, no termino de llenarme de satisfacción con lo que he visto hasta este momento, pero todavía tienen mucho más de la mitad todavía del periodo y pueden corregir ciertas debilidades que tiene nuestro Poder Judicial. El impartimiento de justicia todavía no alcanza un porcentaje de satisfacción. Le deben demasiado todavía al pueblo hondureño. Y eso tiene que ser una transformación desde los tribunales de primera instancia hasta la Corte Suprema de Justicia. Tiene que haber una vuelta de calcetín para que podamos entender que en Honduras sí va a haber una correcta aplicación de la ley. Sí, para finalizar, don Wilman, hay un tema que nos ha estado ocupando la agenda durante los últimos 2 años, precisamente, que es la CIS. Ahorita se habla en el Congreso ya de la discusión de la ley de colaboración eficaz o el querellante adhesivo. Finalmente, ¿considera que viene la CIS? ¿Se están dando los elementos? Tengo serias dudas,
Y tengo serias dudas porque desde el principio, desde hace 2 años y medio, casi 3 años, se ha venido viendo una actitud de retraso, de dilación, de estar posponiendo, y sobre todo utilizando un artificio que es demasiado burdo para que no sea notorio, y es que se empieza a echar la culpa a otras instituciones y no necesariamente a donde está, que es en el Congreso de la República. Lamentablemente en este periodo se ha pensado que la inteligencia abandonó las calles de Honduras y que sencillamente el pueblo no entiende lo que está pasando, y como no lo entiende podemos hacer cualquier cosa irregular. Los procedimientos para la aprobación de convenios y tratados son bien claros en la Constitución. Estamos hablando incluso de crear figuras constitucionales que son pasajeras. Eso no tiene ni lógica jurídica. Mire, no se necesita, yo no soy abogado, pero la experiencia en el Congreso me dio un razonamiento, una utilización de la lógica, y la lógica es una virtud que la naturaleza le da al ser humano para que la use. Entonces, cuando vemos que es atraso más atraso, y el pleito aquel es que vos tenés la culpa, no, es que el otro tiene la culpa, no, es que Naciones Unidas tiene la culpa, uno dice, aquí hay al gato encerrado. Y le cuento algo. Yo tenía un abogado amigo, extraordinario amigo y extraordinario abogado. Qué lástima que el Señor se lo llevó para que le hiciera escrituras ahí arriba. Y me decía, cuando algo no sea lógico, o es inmoral o es ilegal. Entonces le aplicamos la máxima esta, que es muy sencilla, y dijimos, es que no tiene lógica que la Sisi no haya podido venir, cuando si había que modificar leyes o darle facultades en una semana de discusiones, así como se ha metido a rajatabla otras disposiciones del Ejecutivo. Mire usted todo lo que se ha tratado, todo lo que se ha avanzado en materia del ferrocarril o en materia de la cárcel, mega cárcel en el Cisne, y el estribillo del gobierno es va porque va. Me recuerdo que en tiempo de Don Mel Zelaya así se trataban las cosas de mayor importancia para el país. Las cosas van porque van, no van porque le benefician al pueblo, no van porque esto está dentro de los marcos jurídicos, no van porque esto nos va a crear mejores relaciones, no van porque los hondureños van a prosperar, sino que van porque van. Y eso solo demuestra que es el capricho que está privado. Y en este caso también uno se pregunta, ¿por qué no? Así, sí, ¿por qué no? Y no vayamos muy lejos, acordémonos de los tropiezos que tuvo la MASI, que hizo un trabajo muy bueno hasta que los corruptos del patio no sintieron pasos de animal grande que les estaban rondando la puerta de la casa. Cuando la MASI empezó a tocar intereses muy grandes que las autoridades del Ministerio Público no pudieron ocultar o que los tribunales no pudieron engavetar, entonces prefirieron no extender el convenio con la MASI. Pero la MASI estaba haciendo un buen trabajo. Los únicos casos emblemáticos que fueron tratados y elevados a los tribunales, y que uno que otro, no tantos como hubiéramos querido, pero uno que otro caso fueron judicializados, eso demostraba que la MASI podía ir. Pero la MASI se quejó desde el primer día en que sus cuellos de botella estaban en el Ministerio Público en primer lugar y en los tribunales en segundo lugar. Cuando el Ministerio Público ya no aguantaba la presión popular, entonces elevaba los casos a los tribunales, con los tribunales lo engavetaban y no había poder sobre la tierra que lo hiciera, que los jueces tomaran decisiones. Ahí están engavetados una cantidad todavía, que ahí se quedaron durmiendo. Entonces eso no puede ser.
El país no podrá jamás levantarse si no tenemos gente estadista que te proponga una meta, que diga, por ahí vamos, estos son los instrumentos que necesito, pueblo hondureño, acompáñeme. Eso es lo que necesitamos, porque no se puede hacer nada que vaya en contra de la voluntad de todo un pueblo. Y los pueblos no se engañan. Puede ser usted engañar una, dos, tres o cuatro personas, pero no los pueblos en general. Sí. Finalmente, don Olvan, le dejo ya la cámara para que se despida de nuestros internautas y nos deje su mensaje final. Muchísimas gracias, Proceso. La verdad que es una honra esta invitación. Me complace ver que es un medio de comunicación muy independiente y está contribuyendo precisamente a generar conciencia en el pueblo hondureño. Ojalá que aprendamos las lecciones, ojalá que no volvamos a tropezar en las mismas piedras que hemos tropezado durante los últimos 100 años. Son las mismas piedras, no se equivoquen, no son piedras nuevas. Tropezamos precisamente con lo mismo. Así es que muchísimas gracias y que Dios bendiga a los hogares hondureños y que nos depare un futuro más justo, más armonioso y que salgamos de esta pantano en que nos hemos encontrado durante muchos años. Muchísimas gracias, don Olvan. A todos nuestros seguidores en Proceso Digital, les invitamos a que puedan ver esta y otras entrevistas a un clic en nuestra plataforma y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención. Buen día.